Muy buenas tardes, amigas y amigos de Nueva Alianza San Luis Potosí. Esta tarde vamos a tener un foro sobre el tema de ecología. Nos acompañan personalidades que conocen este tema y que nos van a comentar algunos puntos muy importantes porque Nueva Alianza sí está preparado para tener un mejor mundo ecológicamente, que nos permita dar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Bien, para iniciar este foro quiero presentarles a la moderadora del mismo, a la maestra Silvana Nava Contreras. Silvana, tiene usted la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este evento del día de hoy, Ecología 2021. Y bueno, pues tengo el honor de presentarles a los ponentes del día de hoy que nos honran con su participación y su presencia. En primer lugar, tenemos al licenciado Jorge Villegas Ibich. Es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta además con una maestría en Matemáticas Educativa y formación en Pedagogía Waldorf, así como un diplomado en Método Montessori. Se ha desempeñado como educador ambiental y desarrollo humano integral. Ha sido coordinador de cursos de la organización Alianza Pachamama Iberoamérica desde el 2013 y desde 2016. Coordina el curso en línea Cambiando el Juego para Iberoamérica. Ha sido invitado como expositor por diversas instituciones educativas culturales en varios estados del país y en otros países latinoamericanos. Desde hace más de 40 años ha ejercido como profesor en diferentes niveles, principalmente en el área de matemáticas a nivel medio y medio superior. Se ha desempeñado exitosamente como instructor en talleres de educación, desarrollo humano y conciencia ambiental social, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por aceptar nuestra invitación. Asimismo, presento ahora a la licenciada Paola Gabriela González Nava. Es licenciada en enfermería y tiene la maestría en salud pública. Ambos títulos expedidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Autora del artículo Retos en la prevención del embarazo adolescente y un estudio desde la perspectiva de madres adolescentes, publicados en la revista Sociedades de agosto del 2020. Participante en el webinar Dilemas bioéticos durante la contingencia por COVID-19 en el Colegio de Enfermería de San Luis Potosí en mayo del 2020. También en el curso Competencias Digitales para el Docente del Siglo XXI, en la Semana de Transforma tu Idea en Negocio, organizada por Aliad Universidades el 27 de abril del 2020, entre otros muchos foros sobre los temas de salud pública. También se desempeña como docente en la Universidad Tangamanga, en el Centro Universitario de Salud de la Cruz Roja Mexicana y becaria CONACYT en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido responsable de enfermería en los servicios de salud de San Luis Potosí durante 1 año y 10 meses. Enfermera general en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, capacitadora en el uso de tecnología MIDO en el Instituto Carlos Slim de Salud de la Ciudad de México durante 3 meses, entre otras distinguidas actividades correlativas a su especialidad como profesionista. Muchísimas gracias, Paola Gabriela, por aceptar la invitación y participar en este foro Ecología 2021. Asimismo, cedo la palabra al doctor Francisco Javier Rico Ábalos. Sí, muchas gracias, maestra Silvana, maestro Santiago Cavazos. Y bueno, solamente para
darles la bienvenida y agradecer en todo lo que vale al maestro Jorge Villegas. Perdón, me entró una llamada. Al maestro Jorge Villegas Ibich, a la maestra Paola Gabriela González Nava, quien amablemente han aceptado la invitación a hablarnos de este importante tema que para nosotros es fundamental, ya que producto de estos foros nosotros vamos a estar recopilando la información de parte de ustedes como especialistas con el propósito de hacer las políticas públicas. Entonces, agradecemos bastante, agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación, porque nos van a dar luz como partido político, nos van a dar luz porque en el 2021 viene un compromiso fundamental para San Luis Potosí, y nosotros queremos impulsar lo que realmente importa, lo que realmente es interesante y lo que necesitamos como ambientalistas o como ciudadanos preocupados de la ecología. Agradezco mucho al maestro, a la maestra, y pues bienvenidos. Adelante, adelante, por favor, maestra Silvana. Gracias, doctor Rico. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro primer ponente, que es el licenciado Jorge Villegas Ibich. Y bueno, después de que ellos expongan, proseguirá la licenciada Paola Gabriela, y posteriormente se abrirá un foro para preguntas y respuestas. Entonces, damos inicio con usted, licenciado Jorge Villegas Ibich. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y más para abordar un tema tan importante ahorita. Creo que todo esto que estamos viviendo en el mundo va a ser un antes y un después, y lo que también ha pasado independientemente de todo, pero es un despertar. Entonces, me da gusto que esta contribución es parte de ese despertar y de un compromiso de un grupo de ciudadanos, ¿no? Para plantear programas que puedan tomar en cuenta lo que aquí se pueda mencionar. Entonces, el tema es tipos de contaminación y qué hacer al respecto. Es un gran tema y un gran reto de poderlo poner en 20 minutos con la idea que yo quiero transmitir. Entonces, primero, la contaminación, para ponernos de acuerdo un poco, contaminación, vamos a hablar de la presencia o acumulación de sustancias o energías en un medio que afectan negativamente el entorno o el funcionamiento de seres vivos o cualquier forma de vida. La contaminación se podría decir que es una alteración entonces o una degradación de un ambiente y sus componentes. Tiene un efecto negativo sobre la biodiversidad, la salud, y por lo tanto puede causar enfermedades, extinción de especies, desequilibrio, problemas sociales, ambientales, etcétera. Y en particular vamos a hablar ahora de las causas que son las más importantes de la contaminación, que son de la acción humana. Claro, para poder ver cómo meter mano para frenar, reducir esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con pues, los excesos, quizá tecnologías que dejan desechos en el ambiente, consumos excesivos, sobreexplotación de recursos y falta de control sobre muchas cosas, desde los ruidos, ondas electromagnéticas, radiación, contaminantes químicos en los alimentos, etcétera. Y sabemos entonces que los agentes pueden ser físicos, químicos, biológicos, vibracionales, radiación, etc. Y voy a compartir primero pantalla para que veamos primero los tipos de contaminación. Aquí dice 11, pero en la preparación de esta plática descubrí uno
que ahorita van a ver por qué lo puse, si entendemos todo esto que ocasiona, ¿no? Y hay otros más sutiles que también vamos a hablar de ellos. Entonces, comienzo así, ¿verdad? Porque creo que esto es como que la gota de agua que derrama el vaso, que nos hace decir qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguemos a extremos de producir cosas que tengamos que desechar gran parte de ellas? Compramos cosas, desechamos, y eso luego aparece en el mar, en grandes islas. Todo el mundo sabe de estas grandes islas de miles de kilómetros cuadrados en el océano de plásticos. Entonces los arroyos, los ríos, los mares, todo lo que tiene que ver con esto, que nos suene contaminación por basura, que afecta muchas cosas. Es todo un tema lo que podemos hablar de ello. Luego, contaminación del subsuelo, del suelo y del subsuelo en sus diferentes capas. Entonces, podemos pensar pues en el uso de químicos, cualquiera que sea el tipo de químicos para lo que se usen. Por eso se exploran alternativas, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con químicos que contaminan en un extremo, porque también vamos a ver que todo tiene que ver con dosis, medidas. Hay maneras en las cuales el suelo se puede recuperar, pero cuando se excede un punto, entonces es cuando ya decimos que se está enfermando el suelo, ¿verdad? Contaminación hídrica, se está enfermando, se está contaminando el agua, ¿verdad? En el río, en los mares, en los arroyos, en las tuberías. Otra es la contaminación atmosférica con diferentes gases. Es bien sabido, en la era del desarrollo tecnológico fue siempre más grande, ha sido más rápido la velocidad de desarrollo que la velocidad de ver las consecuencias y de poder remediar y ver qué podemos hacer. Entonces es como si echamos a andar una maquinaria, y ahora estamos dando cuenta que va muy rápido y está haciendo bastantes destrozos, digámoslo así, y corre en peligro nuestra vida, no tanto la vida del planeta, nuestra vida, las generaciones, ¿no?, que sigan. Entonces, bueno, contaminación atmosférica, ya hay maneras, filtros, en fin, otro tipo de cosas. Creo que son las carreras del futuro próximo, cómo ir revirtiendo esto. Contaminación sónica, acústica, aquí no hay foto, pero tiene que ver con, esto es más bien cuando uno vive en las ciudades, que no le queda de otra más que estar en un departamento que está sobre una avenida donde pasan camiones y hay una discoteca. Entonces, bueno, eso es un poco cuando vivimos en medios urbanos extremos, ocurre esto. Un edificio con muchos departamentos, entonces, bueno, cada quien se siente con derecho de poner la música que quiere y subirle para que no escuchen los demás. Entonces, bueno, no es tan grave, pero bueno, está considerado porque es algo acústico, ¿no? Por supuesto. Contaminación visual. De repente cuando uno dice, bueno, en esta ciudad había un cartel, está bien, veía cuando iba por la calle, pero ahora cuando hay 10 carteles, que puede hasta producir accidentes. Entonces, falta de medida y de cierta consideración en lo fino, cómo influyen lo que vemos, ¿no?, en la psique. Contaminación lumínica, igual, cuando no nos queda de otra más que estar en un departamento, en unas colonias donde por seguridad le ponen mucha luz y me toca la ventana que da para la calle. Entonces tengo que realmente cortinas muy oscuras para que no entre la luz, ¿no? Y muchas veces no se puede ver la luz de las estrellas, pero otra vez este es un producto del desarrollo también desmedido un poco a lo que hemos llegado. Aquí está una contaminación poco conocida, poco tratada, poco hablada, pero cada vez más, afortunadamente, que ha causado muchos daños silenciosamente en los últimos años. Y es como todo, o sea, como medicamentos, como químicos alimenticios, primero se usan y después se ven las consecuencias. Entonces, ya cuando empezamos a ver que las abejas, que los insectos, estas ondas electromagnéticas, porque si
en esta visión de mundo, de planeta, pues claro que hay electromagnetismo alrededor, así como hay agua, aire, hay radiaciones que vienen del sol. Y estamos estudiando ahora cada vez más, se está dando a conocer, aunque estos estudios ya tienen años, pero se están dando a conocer más cuál es el efecto de las radiofrecuencias creadas por el hombre para principalmente la comunicación, que al principio a lo mejor, bueno, es como todo, se va ajustando, no es tanto, pero cuando es demasiado, que eso yo creo que la reflexión que tenemos que tener ahorita, lo que ha sido demasiado, y entonces cómo frenar, reducir, redireccionar. Esto es uno de ellos y que hay montones de estudios relacionados con problemas de cáncer, con oxigenación en la sangre. Es muy interesante lo que este tema de la contaminación electromagnética está aportando ahorita al conocimiento del ser humano y del planeta con un modelo electromagnético, ¿no? Y cómo estas radiofrecuencias, digamos, creadas por el hombre en exceso han ido y siguen perjudicando. Luego hay este tipo de contaminación térmica que le llamé más bien térmica pero planetaria, porque considera al planeta Tierra como un todo, como un organismo que por la deforestación acá, por las razones que sea, accidentes, siembra, ganado o lo que sea, pues ha producido alteraciones en la temperatura del planeta. Es como si un ser vivo de repente pues está siendo afectado y le da fiebre. Entonces, esto es una alteración planetaria, que es una contaminación térmica, producto claro, incendios, etcétera, pero otras cosas, ¿no? Gases de efecto invernadero, etcétera. Luego, la contaminación radioactiva, que es específico cuando los científicos, como manera de energía alternativa, procesan sustancias radioactivas. Digamos, el uranio, si uno está cerca de una mina de uranio no pasa nada, pero cuando se enriquece es cuando genera radioactividad y bueno, hay que tomar las precauciones, pero también hay que considerarla porque las comunidades alrededor de lugares donde hay centrales de estas, hay varios casos, Chernobyl, Japón, también tenemos que considerarla. Y esta última, que para mí es así como que otro colmo, ¿no? Como el principio era la basura, los desechos, no sabemos qué hacer con los desechos, entonces los eliminamos así. La contaminación alimentaria es como otro extremo, porque como incluso el uso desmedido de la tierra, del agua, del aire, hace que, por una parte, el medio en el cual se crezcan los alimentos está contaminado y, por otra parte, también para responder a un estilo de vida que ahorita, por supuesto, todo este confinamiento nos ha hecho cuestionar, pues la vida rápida, hay que preservar los alimentos, conservadores, aditivos, y luego quizá en alguna creencia que nos fijamos más en el sabor, en el color, entonces queremos cosas muy dulces, muy suavecitas. Entonces todo eso nos ha llevado también a un exceso en los aditivos alimenticios, en el uso de ciertas grasas, ciertos azúcares, que también podríamos decirlo que es contaminación porque alteran, de hecho, alteran el principio de lo que es alimentarse, el nutrirse. Entonces, bueno, por lo pronto dejo esto. También les hablo de una vez de otro, voy a dejar de compartir, y les hablo de una vez del otro, que es la contaminación de información, un poco ahorita hay demasiada información en los medios que también hace ruido, nos atemoriza, nos confunde, ¿no? Entonces,
Cuando uno abre una página, simplemente es lo que yo sentí la primera vez que conocí el Facebook, ¿no? Hace tiempo. Yo dije, pero ¿qué es todo esto, no? Como que hay demasiadas cosas. Uno quiere ver algo y ya se le presentan muchas cosas. Entonces, de alguna manera es algo que altera lo que uno quiere hacer, informarse de algo. Entonces, hay mucho y parece que también es producto humana, incluso muchas veces intencionadamente, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero decir qué es lo que hay que hacer, que es lo siguiente, tenemos que ir a ver a quién es el que ha producido todo esto, es el ser humano. Entonces, en este momento la invitación es entonces saber cuáles son la raíz de que el ser humano hayamos hecho o sigamos haciendo cosas de esta forma desmedida, porque de alguna manera el tener los elementos contaminados, necesitamos tener una conciencia que nos haga darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Sabemos que tenemos que mesurar, desacelerar, frenar de alguna forma. Hay cosas que tenemos que decir esto ya no y redireccionar. Este es un proceso. Por eso yo creo que cualquier programa de desarrollo para el próximo año tiene que tomar en cuenta lo que hemos estado viviendo como humanidad en los últimos meses. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Creo que esto tiene que dar origen a un nuevo paradigma de desarrollo, ¿no? En donde definitivamente tenemos que tener claro que reducir, etcétera, las R's y que entrar en un proceso incluso de purificación. Tenemos que purificar el agua, la tierra, el aire y desde este enfoque del ser tenemos que de alguna manera purificar todo aquello que hemos generado nosotros mismos desde nuestros pensamientos, las ideas, las intenciones. Cuando la intención ha sido el desarrollo económico, ¿no? Darle prioridad y ver la tierra como recursos para desarrollar la economía, dar empleo, ese paradigma, ese enfoque ya no, esa visión no, esa visión es insostenible ya, porque ha demostrado que si nos centramos únicamente en eso, pagamos muy caro el precio. Entonces atraemos, ¿verdad?, capitales, inversiones para dar empleo y no cuidando tanto lo otro, la naturaleza y este desequilibrio. De hecho, desde ahí creo que hay que cambiar este pensamiento e ir enfocando, yo creo, tres cosas. Tenemos que enfocarnos más a la naturaleza porque de ahí depende la vida. Tenemos que relacionarnos con ella de otra forma. Tenemos que, como ciudadanos del mundo, abogar para que la naturaleza tenga derechos. Dos, tenemos que incrementar nuestra participación ciudadana, así como lo estamos haciendo aquí ahorita, consciente. ¿No? Para bien informarnos, para ser creativos, innovadores, para crear procesos educativos, regenerativos, ¿no? Se habla de la regeneración. Y tres, creo que requiere ahorita de cada individuo un compromiso consigo mismo de trabajar en sus diferentes planos. Si queremos un planeta más limpio y no contaminado, tenemos que trabajar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, ver qué es lo que estoy ingiriendo. Tenemos que trabajar con nuestras emociones, ver qué tipo de emociones genero y encargarme de ellas porque impacta, ¿no? Ya ahorita la ciencia comprueba el impacto de los pensamientos, de las emociones. Tenemos que también revisar el plano mental, qué es lo que estamos generando con nuestros pensamientos, qué visualizamos. Todo lo que visualizo, hago algo para que ocurra. Entonces, de ahí la importancia.
y el plano espiritual, que tiene que ver con de dónde tomo poder espiritual, de la manera en la que tenga sentido este término, ya sea en la religión que profeso, y si no tengo, pues en mis valores humanos, en aquello que o ir a la naturaleza, a los árboles, pero en todo aquello que para mí sea fuente que me dé poder interior, porque para enfrentar los retos que estamos viviendo ahorita necesitamos seres empoderados y claros. Para la claridad ayuda mucho la participación ciudadana, los círculos, y para empoderar es un trabajo de cada uno, conectar incluso con la sabiduría ancestral que tiene tanto que enseñarnos en cuestiones de salud, alimentación, organización social, y sí, considerarnos como agentes de cambio en este proceso que estamos viviendo ahorita. Entonces, creo que estoy en el tiempo ya, no sé, díganme, y creo que pues cerraría aquí esta intervención. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado Jorge Villegas Ivich, por su participación. Y bueno, continuaríamos con la licenciada Paola Gabriela González Nava con el tema participación ciudadana en ecología. Les pedimos que las preguntas y respuestas, bueno, después de la intervención de la licenciada, les daremos lectura para contestar. Adelante, Paola Gabriela. Gracias. Bien, por ahí me dicen si se ve la pantalla. Sí, ya estamos ahí, ¿cierto? Sí, se ve correctamente, maestra. Adelante. Ok, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes un poco. Muchas gracias al maestro Villegas por esta introducción tan amena. Y bueno, lo que a mí respecta, mi formación, a pesar de que es del ámbito de la salud, pues me he dado la oportunidad de participar un poco en esto de la ecología. Entonces, les voy a platicar un poco, una vez que ya el maestro nos hizo un favor de introducirnos al ámbito mundial, de cuál es la situación con la contaminación. Vamos a ver qué es lo que sucede en San Luis Potosí. San Luis Potosí, que es el estado que en estos momentos estamos nosotros desarrollando estrategias y que, bueno, es el estado el que nos atañe en esta ocasión. Bien, principalmente es necesario que tomemos en cuenta que San Luis Potosí tiene actividad económica y en los últimos años hemos visto un aumento importante de las actividades económicas, principalmente secundarias y terciarias en nuestro estado, siendo así que hasta todavía hace algunos meses el casi 95% más o menos de las actividades económicas están dirigidas al segundo y tercer sector. ¿Qué significa esto? Que tenemos graves problemas en la contaminación, puesto que sí, efectivamente, al generar un poco de más dinero, también nos estamos llevando otra parte en la cuestión de la contaminación. Entonces, veamos un panorama muy general, porque es realmente una revisión muy rápida de los problemas ambientales que tiene nuestro estado. No hace mucho, si acaso el año pasado, tuvimos esta situación del incendio en la Sierra de San Miguelito. Ha sido considerado el peor incendio en la historia de nuestro estado, en donde incluso llegó a consumirse territorio que era considerado reserva natural, y eso es muy grave porque desafortunadamente hay intereses económicos dentro de estos fenómenos de cierta manera quisiéramos llamar naturales, pero que si bien es cierto, como mencionaba el maestro anteriormente, son
naturales entre comillas, porque son creados por el hombre. En ese sentido, bueno, pues hay legislatura que prohíbe, en este caso, la venta de terrenos cuando son considerados de reserva. Prohíbe la venta de esos terrenos en los próximos 20 años, favoreciendo así que de cierta manera se reforeste y demás. Sin embargo, eso pasa ahorita. Pero ¿qué pasa después de que pasan 2, 3 años y no se ha reforestado completamente? Se da como terreno de cierta manera, no baldío, pero sí ya inservible, y se vende para construir nuevas viviendas. Entonces se pierde toda esta parte de la reforestación. Tenemos también otra cuestión muy importante. Si bien es cierto, San Luis Potosí en los últimos 25, 30 años ha tenido un crecimiento importante en lo que respecta a las economías, pero también a las poblaciones. ¿Qué significa? Esta imagen que ustedes ven aquí es la Minera México, que hace cuestión de 30 años se ubicaba a las orillas de nuestra área metropolitana. Sin embargo, al día de hoy se encuentra ya rodeada, si ustedes alcanzan a ver por la parte izquierda, ya está rodeada de fraccionamientos. Incluso esto ha afectado de manera masiva a las colonias aledañas, ya que, bueno, el área de salud se ve muy afectada. La presencia de este tipo de actividad ha hecho, bueno, se ha relacionado directamente con la presencia de cáncer de mama y cáncer de pulmón en las poblaciones que están directamente relacionadas con la minera. Ese es otro de los problemas. También otra de las actividades importantes de nuestra zona conurbada son la formación la generación de ladrillos mediante estas ladrilleras que se construyen. Y bueno, está por ahí documentado que alrededor de una ladrillera, el humo que expide logra contaminar o logra afectar la salud de las poblaciones de alrededor de 5 kilómetros a la redonda. Entonces eso es preocupante. ¿Por qué? Pues porque se ven afectadas, aunque no esté cerca de mi casa, literalmente la ladrillera, aunque yo no viva a un lado de la ladrillera. Sin embargo, si me encuentro dentro de ese diámetro de los 5 kilómetros, pues es muy posible que tenga yo repercusiones a la salud. Bien, otra de las cuestiones importantes también son por ahí los rellenos sanitarios que no cumplen con las disposiciones legales para funcionar. Y en ese sentido, vean cómo la cantidad de basura generada por el ser humano, bueno, en este caso por los potosinos, es extrema. Y además, bueno, ya comentaba el profesor que, bueno, hay una elevada contaminación ambiental, sobre todo del aire, por esta cuestión que ya comentábamos hace un poco de la actividad económica que tiene que ver con la zona industrial aumentada, lo que hace que haya una mayor necesidad del ciudadano de trasladarse y por lo tanto, bueno, pues utilizar el automóvil. Bien, pero pues ejemplos hay muchísimos. San Luis Potosí incluso el año pasado fue considerada como una ciudad incluso más contaminada que la Ciudad de México. La planta de zinc, volvemos, también viene a conformar un problema para muchas de las colonias alrededor, que están instaladas alrededor de la planta de zinc. A principios de este año, por ahí por marzo, hubo una declaratoria en donde se mencionaba que había desaparecido el 50% de las abejas que están dentro de los colmenares del estado. Y eso es preocupante debido a que, bueno, las abejas son las encargadas principales de este proceso de polinización y de nueva generación de áreas forestales. En ese sentido también, otra parte de la contaminación, y tiene que ver un poco con la contaminación alimenticia que mencionaba el profesor, es que se han identificado dentro de las aguas potables de San Luis Potosí presencias de algunos fármacos, principalmente antidepresivos, debido a que el ciudadano no sabe cuál es la disposición de los medicamentos que ya no utiliza o que de cierta manera ya caducaron.
Bien, en ese sentido coincido con el profesor en que la participación ciudadana es vital y para ello he decidido ponerles aquí la definición de participación ciudadana, considerada como un mecanismo social que funciona para un desarrollo local, pero que además promueve la democracia participativa mediante la integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. ¿Qué significa? Que cada estrategia que yo planee para que funcione, tengo que hacer que el ciudadano intervenga. Mientras yo no logre que el ciudadano intervenga en ese quehacer o en esa estrategia, ninguna estrategia va a funcionar. Bien, entonces está considerado como aquel conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene derechos, ya sea individuales o colectivos. ¿Derecho de qué? Pues de participar en aquellas decisiones públicas principalmente, de discutirlas, de cooperarlas, incluso de discutir con autoridades para formular nuevas estrategias, para ejecutarlas, para evaluar políticas incluso, de manera efectiva, equitativa, amplia, democrática y accesible dentro del proceso tanto de planeación como de elaboración, gestión, evaluación y control de todos aquellos planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Bien. Entonces, los programas de participación ciudadana surgen precisamente en respuesta a esta reacción que tiene la ciudadanía ante un proyecto o una acción propuesta. En ese sentido, se han escrito, se han desarrollado varias políticas públicas. Sin embargo, muchas veces intentando dar solución a un problema, hemos creado otros más graves y nos acaba de suceder con esta famosísima pandemia. No hemos sabido dónde colocar esos restos o esos residuos que ya de cierta manera no nos sirven y que desafortunadamente terminan en la vía pública contaminando más de lo que realmente ayuda. Algunas estrategias implementadas dentro del Estado actualmente son esta parte de la ciclovía que se ha desarrollado desde hace 2 años más o menos, desde que se inició el proyecto, y que bueno, ahorita más adelante en unas diapositivas vamos a ver qué es lo que sucede realmente con la ciclovía, en el intento de favorecer 2 situaciones. 1, la salud de la población, y 2, la reducción del tráfico vehicular. Pero la otra que me parece muy atinada es incluir al ciudadano desde pequeño, es decir, incluir a la niñez. ¿Por qué es importante que el niño conozca los valores ecológicos? ¿Por qué es importante que el niño participe de manera política? ¿Por qué es importante que el niño se sienta agregado a este conjunto político? Y eso me parece muy bueno. Entonces les comentaba yo que se desarrolla este proyecto de la ciclovía aquí en el estado de San Luis Potosí y el proyecto es muy bueno, aunque tiene muchas carencias. Sin embargo, la carencia mayor es la falta de cultura cívica. Como ciudadanos no respetamos muchas veces esta cuestión de respetar señalamientos, de respetar a la persona que de cierta manera es más vulnerable que yo. En ese sentido, es muy diferente y las realidades son muy distintas el ir en un coche, a ir caminando, a ir en una bicicleta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se considera como un gran fracaso esta ciclovía porque se ha implementado en las principales avenidas o en las más congestionadas de la ciudad. Sin embargo, muy poca gente respeta estos señalamientos. Bien, quiero mostrarles un esquema que es muy interesante de analizar. Este esquema o este modelito lo ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, en donde se pretende tener un impacto a nivel, de cierta manera, transversal. ¿Qué significa?
que yo tengo este modelo, es el modelo de los determinantes en salud, que significa que todos estos elementos que ustedes ven aquí van a influir de alguna u otra manera en la salud de las personas. Y eso tiene mucho que ver. Si ustedes ven aquí, el individuo o la persona es aquel sujeto de cualquier edad, cualquier sexo, de cualquier genética con el que yo pueda trabajar, el individuo. Que tengo que considerar varias cosas. Primero, ¿qué estilo de vida lleva? ¿Cómo es la comunidad donde se desarrolla? ¿A qué se dedica económicamente esa localidad? Posteriormente, ¿qué actividades realiza? ¿Cómo ha sido construido su entorno? Pero también es importante en qué medio ambiente natural se desenvuelve y finalmente de qué manera impacta el ecosistema global dentro de la salud de esa persona. Vamos a ver, bueno, esto sería todo un tema, pero todo esto de manera direccionada afecta directamente la salud de cada persona. Es decir, les pongo un ejemplo muy burdo tal vez. Yo, ¿cómo pretendo que esta persona, este individuo, cambie o mejore su estilo de vida cuando es una persona con diabetes? Que todos conocemos una persona con diabetes. Esa persona con diabetes sabemos que tiene ciertos requerimientos alimenticios, que debe de realizar cierto ejercicio, que debe de tomar ciertos medicamentos. Pero imaginen, estilo de vida sedentario, es decir, nunca en su vida hizo ejercicio. Y si además, por ejemplo, en la comunidad vive en una zona de cierta manera problemática o con alguna problemática de seguridad, si yo le pido que salga a caminar media hora, ¿ustedes creen que va a salir? Es casi lógico que no. ¿Por qué? Pues porque está primero su seguridad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con aquellos entornos que se han construido de cierta manera? Se han generado algunos espacios verdes, etcétera. Sin embargo, pues han sido espacios que se buscan, más bien que han favorecido la congregación de pandillas, etcétera. Y obviamente el ciudadano por seguridad, pues ya no sale. Y eso afecta directamente la salud de la persona. En ese sentido, entonces, es importante desarrollar política económica que tenga fuerza global incluso, y política que tenga que ver con cada región y con cada área geográfica distinta. A pesar de que todas las áreas estén dentro de San Luis Potosí, que sea el mismo estado, incluso la propia ciudad, cada colonia tiene una problemática distinta. Y mientras yo no favorezca la integración de los ciudadanos mediante la participación, no voy a lograr que mi estrategia llegue a lograrse con éxito. Bien, ahora quiero hablarles un poco acerca de lo que nosotros hacemos en esta necesidad. Bueno, más bien quiero comentarles un poco en la necesidad de yo como profesora hacer visible un poco la participación o la importancia de la enfermería dentro de la actividad ecológica. Descubrí que podía hacer mucho, o bueno, para mí es mucho, tal vez para otros sea poco. Entonces, siendo así, surgió una pequeña idea en donde surgió de esta necesidad y yo decidí llamarlo acción social. Estas acciones sociales tal vez son muy pequeñas. En esta fotografía que ustedes ven aquí, recolectamos cada persona, cada alumno, se le pidió que recolectara una botella de 1 litro llena de colillas de cigarro. Y lo más sorprendente que yo les puedo platicar de esta fotografía es solo de uno de los grupos que yo manejaba en ese entonces. Lo más preocupante es que todas las botellas fueron llenadas afuera de las universidades. Eso es muy preocupante, porque entonces habla mucho de la salud, del manejo del estrés de nuestros universitarios. Bien,
La acción social, entonces, pues es aquella acción que afecta a la conducta de otros. Max Weber, que es un sociólogo, ha definido 4 tipos de acciones sociales que tienen que ver con las costumbres, con las emociones, con normas morales, incluso con fines racionales. No me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver un poquito más de ello. Se suele denominar como acción social aquellos programas que son complementarios a prestaciones asistenciales que brinda el Estado, aunque, pues, bueno, también existe acción social estatal. En ese sentido, entonces, vemos que la acción social surge de necesidades que un grupo no puede satisfacer. Por eso es que entonces la acción social está dirigida principalmente a cuestiones de promoción de la educación, de provisión de alimentos, por ejemplo, que son de las más representativas, acciones sociales más representativas. Bien. Se pretende entonces que esta acción social transforme el estado de las cosas para lograr una mayor calidad de vida. En ese sentido, bueno, la acción social busca el bien común, pero no busca satisfacer intereses personales. Y bueno, la calidad de vida busca entonces incluir la salud física, la salud psicológica, la red interpersonal, la autorrealización, incluir de manera social a todos estos seres que están incluidos, que haya bienestar socioeconómico y principalmente que se respete esta cuestión de los derechos. Bien, y entonces en ese sentido hay pequeñas acciones que podemos hacer nosotros como ciudadanos de manera, a manera de actividad, como el profesor que me antecedió mencionaba que, bueno, como ciudadanos tenemos que desarrollar acciones, aunque sean pequeñas, pero bien marcadas. Y una de ellas es esta. Este buscador que yo les pongo aquí en esta imagen es uno de los buscadores que de cierta manera a nivel mundial está dedicado cierta parte de su economía a la plantación de árboles. Y lo pueden ver aquí, cada vez que ustedes hacen una búsqueda, aquí se van colocando los árboles que se plantan gracias a las búsquedas que ustedes realizan. Ahí se ve con la flechita, creo que se ve muy chiquito, pero bueno. Y lo pueden instalar para que sea su motor de búsqueda. Funciona exactamente igual que el motor de búsqueda más conocido. Otras de las acciones que hemos implementado también ha sido la separación de los alimentos como composta, la recolección de plástico PET principalmente, la plantación de árboles. Esto ha sido algo que nos ha dado muchos frutos, ya que nos ha beneficiado en otras cuestiones. Hemos determinado la actividad para alumnos, de cierta manera adolescentes, pero algunos de ellos ya son pues papás o mamás principalmente, y hemos notado que han hecho incluso partícipes a sus hijos o a sus hijas dentro de este proceso. Entonces hemos favorecido esta parte de la integración familiar, en donde hay incluso experiencias que nos dicen, ¿sabes qué? Yo nunca me había dado la oportunidad de con mis hijos plantar un árbol. Y fue una experiencia totalmente diferente. Y ahora mis hijos cuidan el árbol. Entonces, la verdad que hemos visto ahí un área de oportunidad nosotros para incluir a los niños dentro de estas actividades. Otra de las que hemos realizado es la recolección de papel. A cada alumno se le asigna una cantidad similar de recolección de papel durante un cierto tiempo, normalmente es un semestre. Y bueno, ellos tienen la consigna de juntar un papel, una cantidad de papel, para hacerlo parte de su propia calificación, y esto se les considera como participación social. Otra de las cuestiones que hemos hecho también y que hemos llevado a cabo es la recolección de taparroscas. No sé si ustedes lo conozcan, pero bueno, la venta del plástico de color
de cierta manera, es una manera de reciclar cierta basura, cierto plástico, pero también lo que hacemos es que se recolecta todo ese plástico por parte de los alumnos, también tienen una cantidad asignada para recolectar en un cierto tiempo y posteriormente se entrega a una asociación que es la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, y que se encuentra, bueno, en la capital se encuentra la sede. Y bueno, hemos tenido un aporte de hasta 200,000 taparroscas entregadas en una sola visita. Más o menos cada visita la hacemos aproximadamente entre mes y medio, más o menos. Bien, finalmente me gusta mucho esta frase en donde dice que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y bueno, creo que en este transcurrir de mi poca experiencia he podido descubrir eso, que puedes cambiar personas que realmente van a intentar cambiar el mundo. Finalmente cierro con esta imagen que me encontré por ahí el día de ayer, en donde me identifiqué bastante con la imagen, puesto que yo me considero maestra y considero maestra que enseño a pensar, no a obedecer. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paola, Gabriela, por tu participación, muy interesante. Y bueno, ya los dos ponentes nos dejaron muy en claro la contaminación ambiental que tenemos en nuestra ciudad de San Luis Potosí, en nuestro estado de San Luis Potosí. Y bueno, como es los basureros, la tala de terrenos para después construir, o quema también por parte de los agricultores, todas esas cosas que van contaminando, por ejemplo, la contaminación de agua, que también es muy importante, pero algo también muy importante que nos deja el licenciado Jorge Villegas Ivich es la contaminación, pues, de térmica planetaria, que ya tenemos tiempo, o sabemos de este tema, y que muchas o muchos de nosotros no hemos hecho conciencia para contribuir a mejorar este calentamiento global. También lo de las radiofrecuencias, que es tan importante. La contaminación que en mi vida me había puesto a reflexionar, que son las grasas y azúcares, pues yo lo tenía nada más como, bueno, pues es dañino a la salud, pero realmente viene siendo una contaminación a la humanidad, dado que nuestra alimentación, bueno, pues deja mucho que desear por los tipos de alimentos que ingerimos, y mucho consumimos lo que son las grasas y los azúcares, a pesar de que estamos conscientes o sabemos, y nos lo han dicho en el médico, en la escuela, en muchos lugares, que son alimentos dañinos para la salud, pues los seguimos ingiriendo, ¿no? También lo que es la información en redes sociales, muy cierto. Tenemos muchísima información y la verdad no sabemos, nosotros como adultos, me incluyo, de repente no sabemos clasificar esa información. Nos podemos pasar horas en el Face viendo información que realmente no nos deja nada para la salud. Y bueno, tenemos una responsabilidad, la verdad, bastante fuerte, y nos dejan bastante responsabilidad en el partido de Nueva Alianza San Luis Potosí, porque pues a raíz de toda esta información que ustedes nos proporcionan y que tienen pues la verdad, ¿sí? Y que realmente se pueden hacer cosas tan sencillas como las que están haciendo desde su instinto, desde su saber, desde su experiencia como experimentos que están trabajando cada uno de ustedes en sus campos, y la verdad pues no es nada difícil. Y bueno, continuaríamos para darle lectura a algunas de las preguntas que tenemos por aquí en el chat,
y que nos hicieran favor de contestarnos. Tenemos una pregunta para el licenciado Jorge Villegas Ivich, que dice: ¿qué consecuencias traerá para la humanidad la implementación de la red 5G? Si nos hiciera favor, licenciado Jorge. Sí, gracias. Buena pregunta, importante, trascendente. Creo que lo que tendríamos que hacer para poder retrasar, yo diría, los daños, porque ya ha habido daños, es seguir el ejemplo de algunos países o de algunas provincias de algunos países en Europa, en donde ellas declaran, el municipio se pone de acuerdo, imagínense que dicen, aquí no vamos a dejar que implementen ese sistema, nos quedamos con el 4G, el otro no, mientras no se demuestre su inocuidad, porque hay demasiadas evidencias que tiene consecuencias no muy buenas. Entonces, hay algunos lugares en donde lo han al menos retrasado. Las consecuencias las podemos ver ya, porque todo eso que mencionó la doctora Paola, ¿no? Los insectos, todo lo que pasa con el medio ambiente es una cosa que es grave porque altera la cadena alimenticia, pero lo que pasa a nivel orgánico es muy interesante, pero los criterios es que no calienta lo suficiente para que haya daño a esas ondas, pero las evidencias son cuando consideramos no los daños térmicos, sino los daños a nivel de las células, a nivel de los átomos de oxígeno, porque estamos hablando de ondas electromagnéticas de radiofrecuencia que no corresponden a la que el organismo está acostumbrado a recibir. Y esta visión es importante aplicarla a todos los demás contaminantes porque, como decían ahorita, es cierto, ¿por qué este tipo de alimentación puede ser contaminante? Porque contaminante es todo aquello que altera un proceso natural. El organismo sabe dónde está el alimento vital, dónde están las atmósferas de buen aire, de buen sol, agua, y qué tipo de ondas electromagnéticas. Cuando ya es en exceso, se altera exceso de una sustancia. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Creo que serían graves. Tendríamos que pasar por un momento de enfermedades raras que ya están emergiendo, quizá de tratamientos, todo este asunto que está asociado a progreso con enfermedades, medicamentos, hay un ciclo ahí no claro. Y creo que, claro que tiene otras consecuencias que por eso se quiere implementar, ¿no? Pero habría que medir. Por eso yo digo que esto del 5G es un detonante para ver, a ver, es hora de parar, de revisar bien y tomar un poquito de tiempo antes de aceptar, porque ese sería el paso incluso a una civilización de otro tipo, que podemos frenar un poco mientras decidimos nosotros si queremos ir para allá o no, ¿no? Entonces, bueno, es un tema amplio. Yo he encantado de poder ver más por qué nos quedaríamos hasta aquí y de todas maneras, eso no quiere decir que con el wifi que tenemos en casa no tengamos que tener precauciones. Yo recomiendo en la noche desconectarlo. Por favor, jamás usar el teléfono así, usar audífonos o altavoz. Prohibido que los niños estén así porque ya está muy bien comprobado cómo los aparatos cerca de los niños les genera trastornos y ha habido muchos casos de cáncer, ¿no? Entonces, hay recomendaciones que podemos tomar incluso con las radiaciones que existen ahora, antes de que se pudiera implementar el 5G. Pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien, ahora. muchas gracias, licenciado Jorge. La siguiente pregunta: ¿qué acciones deberán realizar las autoridades de ecología a nivel estatal, municipal y local para revertir o detener el deterioro ecológico? Paola, si nos haces favor.
¿Qué acciones? Pues principalmente creo que no se ha establecido, a pesar de que hay legislatura, no se ha establecido de manera adecuada o no se lleva de manera adecuada con el rigor que corresponde esas actividades o esa legislatura más bien existente, puesto que es necesario implementar estas cuestiones de incluso, no quiero mencionarlo así como castigo, pero que realmente haya un impacto, una mala acción en esta cuestión el no respeto a la legislatura. Creo yo que ahí está la principal acción, es respetar y hacer que se respete esta legislatura existente, porque si bien es cierto, contamos con la legislatura, sin embargo, pues de nada sirve que esté ahí si solo se quedó en el escritorio. Muy bien, muchas gracias. La siguiente, licenciado Jorge, dice de Manacastle, Castle, de Tamazunchale. Dice, quisiera saber de qué manera pudieran bajar algún proyecto o programa que beneficie a su escuela, la María Cleofas Cruz Rivera de Tamazunchale. Dice Félix Arrechar, dice, ¿podrías darnos algunos tips en el hogar para poder apoyar con nuestro planeta? Son dos preguntas. Sí, yo creo que Paola, la maestra Paola también tendría que participar. No sé quién, claro, si la profesora Paola quiere participar, yo también podría decir algo. Claro, gracias. En el sentido para bajar algún proyecto o programa que beneficie a la escuela en la parte ecológica, bien, de manera privada hay la recolección del plástico PET. Se recolecta, bueno, y es que más bien tiene que ver mucho la iniciativa pues del director, de algún profesor. Principalmente se recolecta el PET y se vende como plástico, se recolecta, se hace esta compra, o sea, es este convenio con las empresas que reutilizan este PET y bueno, se hace acreedora a una parte económica la escuela como parte de este intercambio, digámoslo así. Otro es que, bueno, mediante la Secretaría de Ecología, le pueden brindar a usted diversos tipos de árboles y algo que me parece muy bueno es que solamente hay que hacer un oficio para donde quiere los árboles, el terreno donde pretenden ser plantados, porque no se trata solo de plantar árboles, se trata también de identificar qué árboles van a funcionar dentro de mi zona, es decir, qué árboles son considerados de zona endémica. ¿Para qué? Pues para que no atraigan una fauna que no es de la región y que pueda afectar a otros árboles que ya están de cierta manera crecidos y que no pueda afectar también esta parte del desequilibrio ecológico. Entonces, la Secretaría de Ecología hace una parte de como estudio del terreno para ver qué árboles son considerados de zona endémica para ese espacio, para esa área geográfica, y entonces proveer de los árboles que efectivamente sean mejor para el suelo y que puedan funcionar de cierta manera, que se vayan desarrollando acorde al ambiente. En el caso de la capital, bueno, los que se recomiendan son mezquites, huizaches, pirules, árboles que normalmente son de zona un poco más desértica. Y bueno, algunos tips en el hogar, pues es separar el papel, principalmente todo el papel que sale de cierta manera de las escuelas, libretas, libros que ya no utilicen, hojas de papel, todo el papel. Y bueno, eso si lo hacen, a lo mejor se ve muy poco porque el kilo de papel les vale como 12 pesos, digo como 2 pesos, se los compran como a 2 pesos. Pero ya en grandes cantidades, un ejemplo se me ocurre, al finalizar el ciclo escolar, pues cuántos niños no tenemos y cuántos niños no tenemos en la escuela, entonces realmente se viene juntando una muy buena cantidad. Separar las basuras,
principalmente separar el PET. Si no es nuestra intención de cierto modo venderlo, sí separarlo y dejarlo separado. Cuando pasa el recolector de la basura, casi siempre el camión recolector, antes pasan estas personas que se dedican a esta parte del reciclaje y recolectan esa basura que está separada. Entonces, lejos de andar buscando por ahí entre las bolsas, pues ya está separado. Aluminio, separar también la comida es muy importante, no revolver la comida. Cáscaras o centros de las frutas, eso va directamente a las plantas. Entonces, creo que esos son algunos tips que en el hogar funcionan y funcionan bastante bien. Gracias, Paula. Licenciado Jorge. Licenciado, Sí. tiene ahí, adelante. Sí, gracias. Yo creo que aquí la palabra clave es, en estos ejemplos que dio la maestra, y incluso en las acciones políticas gubernamentales, es el involucramiento, ¿no? Como comenzó la maestra diciendo que no se puede hacer nada en un sitio con personas si no se les involucra. Entonces, ya sea en el hogar, involucrar a la familia, los hijos, todos, ya sea en la escuela, involucrar a los alumnos, los maestros, padres, madres de familia, en acciones que hagan la diferencia. Es muy importante que nos demos cuenta que podemos ser la solución que queremos ver en el mundo. Entonces, en vez de decir pues que otros lo hagan o ya pasará o el gobierno que se encargue, es decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que podemos hacer juntos, cómo nos podemos organizar, las mamás, los papás, los maestros de la escuela para limpiar aquello, para hacer una campaña de ir al parque y la basura, en fin, agarrar unas bolsas, poner el ejemplo. Creo que tenemos que tener una mirada cada vez más ética, más humanista en todos los ámbitos de la vida, desde el gobierno, las empresas, porque nos tiene que importar la gente, nos tiene que importar la naturaleza antes de otros intereses. Y creo que sí estamos dando el cambio, tanto con empresarios, gobiernos, organizaciones, porque eso es lo que hace la diferencia cuando nos involucramos, y sensibilizar, educar. Eso creo que serían lo importante, ¿no? El involucramiento en las soluciones que veamos que son necesarias en la escuela, en la casa, en la comunidad, ¿no? Gracias. Correcto. Algo sucedió ahí con la conexión de la maestra Silvana, pero esperemos que ahorita se vuelvan a conectar. No pasa nada, maestro. Quiero compartirle también algunos comentarios. Primero, saludar, porque nos están mandando algunas dudas y comentarios desde Colombia, desde Texas, desde Brasil. Nos saludan, que nos están viendo ahí. Agradecen mucho que se aborden este tipo de temas. Lo mandan saludar, maestro, a la maestra también. Agradecen que estén compartiendo esta información. También el saber y reconocer a escuelas, a instituciones públicas, a maestras y maestros comprometidos con este tema que tienen ya tiempo utilizando programas, enseñando a los alumnos, a compañeras y compañeros docentes a abordar este tema y a realmente generar un impacto, ¿no? Que muchos docentes podrían decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí en mi escuela? Creo que mucho, ¿no, maestro? Y maestra Paula, creo que cada docente tiene mucho que aportar, porque en el aula, con 15, 20, 30 alumnos, 40 alumnos o a veces hasta más, que logremos sembrar esta semilla, hablando del tema ecológico, ¿no? Esta semilla de este tema en sus mentes, en sus vidas, ahí es donde realmente se puede hacer un cambio a futuro, ¿no? Escuelas como la que mencionaban ahorita, de la Escuela María Cleofas Cruz de Rivera de Tamazunchale,
la escuela José Ciriaco Cruz, la secundaria aquí en la capital potosina. Nos están haciendo algunos comentarios y conocemos de primera mano todo el trabajo que maestras y maestros de esa institución han realizado por el bien de ese tema, ¿no? Por generar este cambio. Nos pregunta un usuario que está como GNNC, dice, ¿qué medidas se han implementado o recomiendan ustedes para realizar pruebas al agua potable para detectar sustancias que afecten la salud? No sé si este tema del agua tengan información que nos quieran compartir. Bueno, yo quiero decir que el tema es importantísimo. Creo yo que es hacia donde se tiene que ir ahora el involucramiento de las universidades, porque si nos damos cuenta de algo, tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, y yo creo mucho en las universidades, en la participación, porque es en las universidades donde se gesta el conocimiento y la investigación, y se ha invertido aparatos para medir, detectar, y hay jóvenes que están saliendo y necesitan hacer su servicio. Entonces, creo que esto que está preguntando el compañero o la compañera en las pruebas de agua potable, se tiene que hacer en todos los sitios, se tiene que hacer también con los alimentos, con las verduras, porque, ok, hay países donde ya se dieron cuenta que el usar ciertos químicos para la tierra indiscriminadamente trae consecuencias. Quizá hay algunos productores que lo hacen mecánicamente, no sabían, digamos, no se trata de culpar a nadie, es como un poco ignorar las consecuencias de ciertos actos. Entonces hay que informar, hay que medir para encontrar los niveles máximos permitidos y que sean reales, porque luego aumentan para que entre el producto, ¿no? Para que se pueda usar, mira, pero ya se da cuenta que en este rango es muy perjudicial, hay que reducir eso, y eso es en todo, desde las ondas electromagnéticas y todo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Influir en las políticas públicas, yo creo, en los congresos, para que haya más atención, más investigación sobre los niveles mínimos, y ya hay mucho en otros países. Yo creo que las comisiones tienen que voltear a ver en qué países del mundo está prohibido, cuáles elementos y qué argumentos tienen, pues para poderlos aplicar igual acá, ¿no? Eso es lo que podría responder. Correcto. Conjuntando un tema que varios comentaron ahí, lo pongo en la mesa para que ambos puedan aportar algo. Muchos compañeros y compañeras hablan acerca de la cuestión del reciclaje. Algunos muy entusiasmados, y esto lo hemos vivido también en algunas instituciones, pero a la par nos encontramos con personas muy letradas en este asunto de la ecología que ya nos dicen, oigan, ya el reciclaje ya no nos alcanza. O sea, ya no es un tema para que eso sea la novedad en las escuelas y enseñarles, ya brinquémonos eso. Ahorita el tema actual es ya no utilicemos plásticos, ya no utilicemos, o sea, ya no es el reciclaje, ya es brincar unos pasos adelante y decir, ¿saben qué? Eso no alcanzó, sobre todo en países que lo pusieron en práctica hace muchos años. El darse cuenta que el reciclaje ya no es suficiente. ¿Qué nos pueden aportar en este sentido, maestra Paola? Claro, claro que se trata de esta parte de brincar un poco más allá. Sin embargo, volvemos a la situación de que es necesario educar a nuestra población, porque si bien es cierto, tenemos muchas complejidades en el sentido de que no tenemos cultura ni siquiera del reciclaje. Obviamente se trata de reducir el uso de estos elementos contaminantes lo más que se pueda. Es decir, la reducción de plásticos, principalmente plásticos de un solo uso. Incluso, comentaba el maestro muy atinadamente, empezar desde casa es importante, y en este proceso yo he descubierto que los más maleables de cierta manera son los pequeños. Entonces, si al niño le enseñas desde un inicio a empezar a reducir los consumos que tiene,
creo que le apostamos en grande a esta reducción de los residuos, porque si lo enseñas a que se debe de bañar no en media hora, sino en 5 minutos o en 10 minutos, cuando ya se tarde mucho, si lo enseñas a que puede recurrir al transporte colectivo sin problema para trasladarse, si lo enseñas a que puede utilizar por un lado el papel y por el otro para hacer otro tipo de construcción, eso empieza un poco a reducir. Sin embargo, es necesario que empecemos desde casa. Yo creo que ahí está la base de las estrategias que hay que implementar. Implementarlo con los más pequeños es importante porque ellos de cierta manera no están contaminados y vean cómo incluso el niño es capaz de cuestionar ciertos elementos que el papá realiza de manera rutinaria. Entonces creo yo que los aliados ideales están en la casa y son los más pequeños. Bueno, Gracias. gracias, maestra Paola. Maestro Aquiles, maestro Rico, compañeros, lamentamos mucho que nos quedamos fuera del aire, Silvana y un servidor, pero a través de Facebook estuve siguiendo la conversación. Tenemos por ahí una pregunta pendiente que nos hace ya, se me perdió el nombre de la persona que la hizo, para el licenciado Jorge Villegas Sivich. Pregunta que si se está haciendo algo al respecto algunos estudios sobre los efectos nocivos a la salud de la 5G. Sí, hay mucho estudiado. Yo invito a la persona que hizo la pregunta que si usted busca en la web, hay bastante, no sé, yo con gusto hay un grupo, hay varios grupos incluso, yo pertenezco a algunos que tienen que ver con este tema en específico y hay bastante información, incluso cuadernillos para saber cómo protegerse y repercusiones del 5G. Hay que saber leer, hay que saber investigar y lo digo en el sentido de que cualquier cosa en el mundo que pueda tocar ciertos intereses es tomado por los que están a favor y los que están en contra y muchas veces se exagera en cada sentido. Entonces, si uno quiere encontrar algo a favor del 5G, va a encontrar. Si uno quiere encontrar algo en contra, lo va a encontrar. Incluso después uno puede encontrar algo en contra de los que están en contra, ¿no? Pero hay muchísimo material y el efecto principal, les podría decir, son los electromagnéticos a nivel de las células. Porque cuando concebimos el ser humano como un ente no solo material, sino electromagnético, e incluso los pensamientos de una naturaleza más sutil, que no tiene que ver con ondas electromagnéticas, sino con otra cosa, entonces es que podemos entender las radiaciones y cuando uno entiende lo que uno altera, que el ser humano produce para adaptarse al desarrollo, está bien, porque además el cuerpo humano va adaptándose incluso a grados de contaminantes, pero de lo que se trata es ahora de ir midiendo. Y por eso ahorita la participación anterior yo creo que de lo que se trata son políticas públicas que vayan proponiendo cambios con plazos, porque sí es cierto, sí tenemos que comenzar educando para necesitar menos, pero también de afuera para adentro, decir, bueno, si tal empresa realmente ya se comprobó que las sustancias que emite es el cáncer y tal, y no queremos eso, entonces tenemos que dar un plazo para que esa empresa vaya cambiando sus procesos y hay que ayudarle, ¿no? Porque son muchos obreros, muchas personas que viven de ahí y por eso digo yo, las universidades y la gente de saber
qué tiene que hacer esta empresa en el siguiente año, para de aquí a un año que ya no ocurra esto que está ocurriendo. Y esta visión la tenemos que hacer también pues en diferentes áreas. Va de adentro para afuera, cambiar hábitos, ¿verdad? Y de la sociedad, dejar de ir simplemente en algo mecánico de hacer por hacer, sino con conciencia ir reduciendo, direccionando amablemente, podría decir yo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bien, ya está con nosotros nuevamente la compañera Silvana Nava. Bienvenida nuevamente. Nos acaba de dar su opinión el maestro Irvich sobre su opinión de qué se debe hacer o qué se está haciendo, qué nos debemos informar sobre la 5G. Antes de continuar, ya casi para concluir este foro, quiero agradecer a las personas que nos han seguido a través de Facebook. Uno de los últimos comentarios dice: Janet Torres Ortiz, me parece excelente que se programen este tipo de programas ahora de manera virtual. Los maestros podemos hacer mucho desde el lugar en donde estamos. Tenemos a nuestro cargo, permítanme, tenemos a nuestro cargo a las personitas que nos ayudarán a hacer la diferencia. Los niños y las niñas requiere de mucho entusiasmo, trabajo, compromiso y sobre todo deseos de cambiar las condiciones de nuestro planeta. Con la participación activa de todos, contagiemos a los que están esperando a que los cambios ocurran. Saludos desde Tamazunchale, San Luis Potosí. También, como tuvimos problemas aquí con el teléfono, a lo mejor no sé qué haya pasado, pero se nos perdieron algunos de los comentarios que íbamos a leer. Bien. Les agradecemos mucho a los dos ponentes. No se retiren porque todavía el maestro doctor Francisco Javier Rico Ábalos, presidente del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, tiene algún mensaje para todo el público. Silvana, si antes de la intervención del maestro Rico no tenemos por ahí alguna otra pregunta, alguna intervención. No, pero sí nos gustaría que cada ponente cerrara con algún comentario, si son tan amables. Muy bien. Bien, maestro Jorge, o las damas primero, Paola. Paola, adelante. Bien, pues la verdad a mí me gustaría cerrar con la invitación a que todos no pretendamos cambiar el mundo completo, pero con una pequeña acción que hagamos cada uno de nosotros, con eso es más que suficiente. Yo creo que efectivamente, como lo menciona el doctor, es necesario cambiar desde uno mismo. Mientras yo esté convencido de que hay algo que cambiar, voy a estar en búsqueda de ese cambio, ¿no? Y eso es importante para el cambio colectivo. Y la otra, bueno, pues es que creo que queda más que demostrado que desde casa podemos hacer estos pequeños cambios. Y efectivamente, como leían por ahí el comentario de Facebook, estoy totalmente de acuerdo en que un maestro es el que enseña al médico, al ingeniero, al arquitecto, a otros profesores, es la base de todas las profesiones, creo yo. Entonces, tenemos mucho campo de ejercicio para poder influir en esas personas. Muchísimas gracias por la invitación y por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Paola. Cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Villegas Ivich. Si es tan amable, doctor. Sí, gracias. En Alianza Pachamama, donde colaboro, hay una mirada que tiene que ver con el medio ambiente. Es una mirada de tres lados: medio ambiente, la mirada social y la mirada espiritual, lo que tiene que ver con el bienestar del ser. Entonces, cerraría yo con esta mirada, esta sensación de esperanza, porque esta mirada de tres partes la activamos a través de hacer grupos, de comunicar. La comunicación lleva a crear comunidades de acción,
Y para mí, dentro de estas tres, la más importante es la mirada hacia adentro, hacia uno mismo, porque en la medida en la que vamos despertando, reconectando con nuestros valores humanos, con nuestra espiritualidad, con nuestro deseo de ser mejores seres humanos, más éticos, más equilibrados, entonces vamos a actuar en consecuencia para un ambiente sustentable, un medio social justo y un ser pleno. Entonces, pues eso, gracias por la invitación y con mucho gusto en lo que podamos colaborar. Me encanta el medio de la educación, los maestros también, tengo mucha esperanza en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cedo el uso del micrófono al maestro Francisco Javier Rico Ábalos. Adelante, doctor. Y muchas gracias. Pues bueno, la verdad es de que se nos fue muy rápido el tiempo. La verdad es de que nos da un poco de lástima el hecho de que este foro sea pues muy corto, porque realmente nuestros ponentes el día de hoy pues creo que pudieran darnos más de sus experiencias, más de su conocimiento, de su trayectoria, en la que podamos nosotros también podernos incluir. Pero bueno, es un inicio, es también detonante y una invitación a quienes nos están escuchando y viendo, bueno, pues para que los sigamos a ellos y sigamos su trayectoria y también nos demos la oportunidad de organizar un segundo foro. O bueno, yo tengo la esperanza de que esta pandemia pronto pase y que bueno, nos podamos convocar en algún auditorio como tradicionalmente lo hacíamos y que más personas pudieran involucrarse de manera presencial y comprometerse precisamente con el medio ambiente, con la ecología, sobre todo con esas acciones afirmativas que la maestra Paola González fue muy didáctica al transmitirnos y creo que podemos contribuir mucho. Y bueno, el doctor Jorge Villegas Ivich, la verdad es de que nos deja una invitación muy contundente, muy seria, porque realmente hay algunas cosas que conocíamos por los medios de comunicación, pero realmente lo que él nos ha hecho ver, nos ha visibilizado, como sociedad somos responsables de la ecología y también del medio ambiente que hoy tenemos. Muchas gracias a nuestros ponentes, al doctor, a la maestra. Y bueno, decirles que reciban un reconocimiento de parte nuestra, lo van a recibir de manera electrónica, también de manera física, pero bueno, más bien reciban este afecto y este agradecimiento y reconocimiento parte nuestra. Muchas gracias. Gracias, doctor Rico. Muchísimas gracias. Antes de despedir a nuestros invitados y ponentes el día de hoy, quiero agradecer los últimos comentarios que nos están llegando a Facebook. Manacastle, Castle, muchos saludos y felicitaciones a los ponentes. Esperemos una nueva conexión sobre el tema. Saludos desde la Huasteca Potosina, Tamazunchale. Jenny Kiss, gracias, una conferencia muy digerible que se me hizo muy corta. Agustín Rey y Roberto Márquez también lo están viendo. Muchas gracias. Almanel y Rivera, gracias por el tema. Diana Vallejo, gracias. Y Saiz Hernández, mis felicitaciones a los ponentes. Buen desarrollo. Reciban un cordial saludo desde Tempoal, Veracruz. Muy bien, maestra Pau González, GNNC. Linda Nava, saludos desde la Tapona, Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí. Y me acaba de llegar uno de Rosalba Rodríguez. Gracias al partido Nueva Alianza por promover este tipo de foros que nos hacen ver la importancia de involucrarnos a estos cambios. Muchas gracias a todos ustedes. Silvana, si no tiene algo más que agregar, nos despedimos. Gracias, muy amables. Muchas gracias a Gracias. Paola, al doctor Jorge. Gracias. Gracias, doctor Rico, maestro Cavazos. Sí, y gracias al licenciado Aquiles Aguilar, que es el que lleva todo el paquete técnico. Gracias a todo el público que nos estuvo siguiendo esta ocasión. Y en Nueva Alianza estamos preparados, sí estamos preparados. Vamos a continuar con las actividades de Nueva Alianza. Muchas gracias a todos, doctor Rico.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. En San Luis sabemos que estamos preparados. Preparados para amar. Preparadas para liderar empresas. Preparados y preparadas para ser los número 1 del Bajío. Porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente. Porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo. En Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí.